Muy bien. Señores, entonces comenzaremos con relatividad o la teoría especial de la relatividad. También conocida como la teoría de la relatividad especial o restringida, ¿no? Cualquiera de las dos. A ver. Interesante. ¿No? Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿De qué trata esta teoría de la relatividad? Restringida o especial. Señores, ¿qué idea tienen ustedes? Pues según yo parten únicamente de dos postulados, que son que no hay un marco de referencia absoluto y que la velocidad de la luz en cualquier marco de referencia es constante. Y ya a partir de ahí se derivan ciertos fenómenos. Este, eh, el primero no es correcto. El primero que mencionaste, ¿sí? A ver, para empezar, ¿de qué trata la teoría de la relatividad especial? Primero, eh, trata de cómo se ven las cosas desde dos sistemas de referencia distintos. Eso es todo, eso es lo primero, ¿sí? Cómo se ven las cosas desde sistemas de referencia distintos. Entonces, mm, bien. Entonces, esto es lo primero que trata. Entonces, bien, correcto. Ay, tuve un error por ahí. ¿Sí están ahí ustedes todavía? Sí, profe. Ah, entonces no fue con ustedes el error. A ver, permítanme otra vez. A ver. Bien. Va de nuevo. Correcto. Entonces, eso es, cómo se ven los fenómenos físicos desde sistemas de referencia distintos. Eso ya lo hemos visto. De hecho, ya lo último que vimos fue qué pasaba cuando teníamos sistemas de referencia no inerciales en mecánica ordinaria, en mecánica newtoniana, ¿sí?
Y ya vimos que pues, efectivamente tú puedes ver cosas, lo que ocurre es un poquito distinto, pero aquí resulta que la relatividad especial trata, cuando hablo de sistemas de referencia, estamos hablando de sistemas de referencia inercial. Los sistemas de referencia inerciales. ¿Por qué inerciales? Porque recuerden que esos sistemas de referencia inerciales son en los que se cumplen todas las leyes de la mecánica, ¿no? ¿Sí? Las tres leyes de Newton y las subsecuentes que haya, cualquier otra, se deben de cumplir todas en los sistemas de referencia inerciales, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo iba muy bien. Hasta hace unos que 100 años pasaditos, 115 años, más o menos, 116 años. eh, y ahí la cosa cambió, ¿sí? Y precisamente el gran problema que había en aquel entonces era la cuestión del electromagnetismo. Ujú. Ese era el gran problema, el electromagnetismo. Ustedes sabrán que la teoría electromagnética para principios del siglo XX pues era una teoría relativamente joven, muy joven en en la física, ya que Maxwell propuso este, su mm, resumen de leyes. O sea, el gran trabajo de Maxwell fue darse cuenta cuáles eran las ecuaciones principales para poder describir eh, la dinámica de los campos eléctricos y magnéticos. Eso era lo que quería hacer él, ¿no? Entonces, y eso fue lo que hizo. Además que se dio cuenta de que, para empezar, le dio forma matemática a algunas de las leyes, como la ley de Faraday, eh, y se dio cuenta que algunas otras, como la ley de Ampère, estaban incompletas, ¿sí? Esa es importante, ¿sí? Estaban incompletas, entonces para que fuera todo consistente necesitaban por ahí agregarle un término extra, ¿sí? Y es ahí donde surge el famoso término de corriente de desplazamiento, ¿sí? Eh, entonces, eh, pero como les digo, eso apenas fue a mediados del siglo XIX, cuando Maxwell hizo eso y todo estaba bien. Gracias a eso, los trabajos de Maxwell fue que a finales del siglo XIX, pues se pudieron descubrir precisamente las ondas electromagnéticas, ¿no? Conocidas como ondas hertzianas, ¿sí? Y se le achaca a Hertz el haberlas descubierto precisamente, cuando el primero que las descubrió fue Tesla, ¿no? Aunque desgraciadamente no se dio cuenta él de eso, ujú, propiamente, eh, pero en los experimentos de Tesla ahí estaban las ondas electromagnéticas presentes. Bien, eh, correcto. Entonces, resulta que hay un pequeño problema con el electromagnetismo y con las ecuaciones de Maxwell, que es que cuando tú quieres pasar de un sistema de referencia a uno y quieres ver las cosas este, a partir de otro sistema de referencia, sistema inercial de referencia 2, así le vamos a poner, sistema inercial de referencia, ¿sí? SIR, de un sistema 1 a un sistema 2, resulta que las ecuaciones son inconsistentes, cambian de forma las ecuaciones de Maxwell. Ujú. Y eso tiene que ver únicamente porque recuerden lo que habíamos visto, ¿sí? Si tú relacionas dos sistemas de referencia, pues tienes que poder relacionar posiciones X, Y, Z y el tiempo, porque las ecuaciones dependen de estas cuatro cantidades, de la posición y del tiempo, porque tú tienes campos electromagnéticos, o sea, campos que pueden variar en el tiempo.
Ujú. Si nada más dependían de la posición, se llamarían campos estacionarios. Ujú. Pero al tener campos que puedan variar en el tiempo, ¿sí? Que es ahí precisamente cuando surgen los fenómenos de inducción electromagnética y todo eso, este, cuando los campos eléctricos, cuando los campos magnéticos varían, ujú, entonces, esa es la cuestión que como está involucrado el tiempo, entonces el tipo de ecuaciones que te describen los campos electromagnéticos no pueden ser escritas en diferentes sistemas de referencia cuando tú transformas las coordenadas. ¿Sí? Transforma las coordenadas como, recuerden lo que habíamos visto, ujú, que es, por ejemplo, cuando tú tienes un sistema de referencia así, aquí tú tienes tu sistema de referencia 1, por ejemplo, y pasas a otro sistema de referencia distinto. Ujú, a este otro. En, el, en los cuales hay un movimiento relativo entre uno y otro. ¿Sí? Vamos a decir que aquí tienes una velocidad relativa. ¿Sí? Y son dos sistemas inerciales, o sea que esta velocidad relativa es constante entre los sistemas. Entonces, cuando nosotros queremos analizar algo, un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de un objeto, ¿sí? La trayectoria de un objeto, con tienes un objeto aquí y quieres analizar su movimiento de ese objeto. Entonces recuerda, aquí tú lo que necesitas es, pues, relacionar los coordenadas que hay en uno y otro sistema. Entonces, por ejemplo, que estas fueran las coordenadas X y aquí X', estas fueran Y y aquí tuvieras Y', ujú, y las coordenadas Z, ¿no? Z y Z', ujú, por acá. Eh, este es el sistema S, vamos a llamarle el sistema S', y vamos a llamar el sistema S. Entonces, fíjate, cuando nosotros queremos relacionar las posiciones, pues lo que puedes ver, por ejemplo, es que para empezar, eh, si en algún momento coincidieron los orígenes de los dos sistemas de referencia, pues habrá transcurrido cierto tiempo, ¿no? Desde que eso ocurrió. Ujú. Entonces, pues tú puedes relacionar eh, recuerda, lo habíamos visto, eh, las cosas por medio de los vectores posición, ¿no? Era igual a eh, R' más R, el vector de posición relativa entre los orígenes de los sistemas, ¿no? Y luego si esto lo derivabas, ujú, si esto lo derivabas, pues encontrabas las velocidades, ¿no? B igual a B', esto es en cuanto a sistemas de referencia, más la velocidad relativa, ¿no? Bueno, entonces déjame ponerle aquí mejor. Este, esta velocidad relativa, vamos a ponerle mejor con mayúscula, ¿no? Así. Y bueno, y las aceleraciones. Si tú de esta ecuación la derivas, tendrías que la aceleración sería la aceleración primada, ¿no? Bien, correcto. Bien, pero propiamente esta R, pues sería básicamente, por ejemplo, ujú, pues podrías, estaría relacionada con la velocidad relativa, ¿no? Con la velocidad relativa eh, y el tiempo, ¿no? Que se ha transcurrido. ¿Mm? Ahora, cuando el movimiento es a lo largo de un eje, por ejemplo, si la velocidad fuera totalmente, si esta velocidad relativa fuera totalmente sobre uno de los ejes, para simplificar las cosas nada más, ¿sí? Si esta B fuera, por ejemplo, B en X, ujú, bueno, entonces se simplificaría. Entonces, por ejemplo, esta ecuación que tienes aquí que te relaciona las posiciones, pues la puedes escribir de una manera sencilla. Por ejemplo, podría ser así.
que la X fuera igual a X' más, por ejemplo, esta Bx por el tiempo, que la Y, por ejemplo, podría ser igual a Y' y que la Z podría ser igual a Z'. Y además, obviamente, la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Sale? A esto que está aquí es la forma en la que se transforman las coordenadas, ¿no? ¿Sí? Y todas eh, las, las leyes físicas que dependan de las coordenadas, pues también van a transformarse de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, en el cual pues, tú tienes que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y eso es en un, a ver, esto es en un sistema de referencia. Y si cambiaras de sistema de referencia, si vieras todo, eso es si lo veas, por ejemplo, en este sistema de referencia, todas las fuerzas que actuaran sobre esta partícula. Pero si todo lo analizas a partir de este sistema de referencia, pues tendrías básicamente lo mismo, ¿no? F', la suma de todas las fuerzas primadas que hay. Tendría que ser igual a la masa por la aceleración primada, ¿no? Ujú. Bueno, pero pues ya teníamos esto, que aquí precisamente en las aceleraciones donde está involucrado el tiempo y como los tiempos son iguales, las aceleraciones son iguales, todo es igual, entonces no hay ningún problema. Todo esto es consistente, igual con las leyes de, por ejemplo, eh, eh, las leyes de conservación de energía y momento, pues también las puedes transformar todas las coordenadas de un sistema y respecto de las del otro y van a tener, a partir de esta transformación y van a mantener su forma básicamente, ¿sí? Las ecuaciones, que eso es lo que importa. Bien, y todo funciona perfectamente. Pues resulta que cuando tratamos con el electromagnetismo, las cosas no son así. No son así de simples, ¿no? Y, por ejemplo, si tú manipulas tus, este, las ecuaciones de Maxwell, si tú manipulas las ecuaciones de Maxwell, pues resulta que tú puedes llegar a una ecuacioncita que es de esta forma. Por ejemplo, cuando tú trabajas con las ecuaciones de Maxwell en el vacío, y sin fuentes de campos, o sea que no haya ni cargas ni corrientes. En alguna región del espacio donde hay campos, pero no hay cargas ni corrientes en una región específica del espacio, no hay un medio material, o sea que estamos en el vacío. Entonces, si tú manipulas las ecuaciones, vas a llegar a algo así, que por ejemplo, vas a llegar a una ecuación, a un par de ecuaciones que son así. Este, y por aquí unas constantitas, ¿no? Por ejemplo, las constantes que vas a tener son la epsilon 0 y la mu 0, que van a estar en esta parte, ¿sí? Eso te va a quedar para el campo electromagnético. Para el campo eléctrico y para el campo magnético tú vas a tener una serie de ecuaciones igualitas, ¿sí? Epsilon 0, mu 0. Estas ecuaciones, como te digo, es simplemente la combinación de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, recuerden que son, ¿sí saben cuáles son las ecuaciones de Maxwell? Sí, profe. ¿Cuáles son? La ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, Ley de la Gauss. ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère. Esas son. Ajá.
La ley de Gauss para el campo eléctrico y magnético. Ujú. O sea, son dos leyes de Gauss. La ley de Faraday y la ley de Ampère. Estas cuatro leyes, estas cuatro leyes son las ecuaciones de Maxwell. Ujú. Pero aquí obviamente estamos hablando de que las ecuaciones de Maxwell tienen dos presentaciones. Una que es la forma integral y otra que es la forma diferencial. ¿Sí? Son dos presentaciones distintas que tienen las ecuaciones. ¿Sí? Este, eh, las integrales son las que ustedes seguramente ya habrán estudiado, ¿no? Las que vienen en cualquier libro de física general, ujú, en el SEARS, en el Resnick, lo que sea. Son las ecuaciones de Maxwell en su forma integral, ¿sí? Pero resulta que las ecuaciones de Maxwell puedes transformarlas a una forma diferencial. Ujú. Bien. De hecho, es un ejercicio que tengo. Yo a ustedes les pasé mis notas de vectores, ¿verdad? De álgebra vectorial. Ya, profe. Sí, yo les pasé y también les pasé las de derivadas de vectores, pero lo que no les he pasado es la tercera parte, creo que es la de eh, cálculo diferencial vectorial. Obviamente tienen muchos errores, no las he revisado, no he tenido tiempo para eso. Este, pero si gustan, yo se las puedo pasar más al rato. Y ahí precisamente viene la manipulación que se hace con las leyes con estas ecuacioncitas para llegar a las leyes de Maxwell en su forma diferencial. Es más, se las voy a escribir. Pues, ¿por qué no? Les voy a escribir las leyes de Maxwell en su forma diferencial. En las dos formas, integral y diferencial. Fíjate. Por ejemplo, la ley de Gauss es esta, ¿no? E.ds, esta la debes de saber manejar, ¿sí? La idea es que tú, cierta región del espacio la encierras en una superficie, ¿no? Una superficie que puede ser, normalmente es una superficie imaginaria. Ujú. Una superficie imaginaria que tú te la inventas, se llama superficie gaussiana. Superficie gaussiana es totalmente imaginaria. Ujú. Y por lo tanto, al ser imaginaria, es arbitraria. O sea, es imaginaria, tú la puedes definir, es arbitraria. Entonces quiere decir que esta la conoces, ¿no? Esa es la idea. Tú conoces la superficie, cómo es. Ujú. Y entonces tú tienes dos opciones. Fíjate, en esta ecuación tú tienes un campo eléctrico y tienes una carga, ¿sí? Tú puedes decir que en el interior de esta superficie hay una carga encerrada. Ujú. Este, ¿Estamos de acuerdo? Hay una carga encerrada. Entonces, si conoces la carga, pues, bueno, eh, pero también tú vas a poder tener un campo eléctrico que atraviesa esa superficie. Un campo eléctrico que atraviesa esa superficie. Entonces, si tú conoces el campo eléctrico y conoces la superficie, pues entonces puedes determinar cuánta carga hay encerrada en esa superficie, es dentro de esa superficie, dentro, ¿eh? Está contenida aquí. Lo que hay afuera no te interesa. Puede haber carga también, pero esa no te interesa, sino nada más la que está contenida. Y esta ecuación básicamente es eso, lo que te está diciendo. Es la diferencia entre campos que entran y salen de la superficie. Básicamente es eso lo que te dice esto. La diferencia de campos que hay entre los que entran y salen es igual a la carga encerrada que hay aquí. Bien. Y obviamente estamos hablando de una superficie cerrada. Bien. Entonces, si conoces el campo, conoces la carga, pero también la cuestión puede ser al revés, ¿sí? O sea, si tú conoces la carga encerrada, ¿sí? Si tú tienes conocimiento de cuánta carga hay aquí encerrada, no importa cómo, pero sabes cuánta hay, entonces resulta que puedes determinar el campo eléctrico. Ujú. Entonces, eso es para lo que te sirve la ley de Gauss, ¿no? Digamos, operacionalmente hablando, para poder determinar ya sea cargas o campo, dependiendo de lo que tú no tengas o lo que tú tengas. Si tienes campos, puedes determinar
la carga, o si tiene la carga, puedes determinar el campo. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Solo que esto, en este caso, así tal cual como se los ponga, esta es lo que se conoce como una ecuación integral. ¿Sabes qué es una ecuación integral? Una ecuación integral es lo opuesto a una ecuación diferencial, ¿no? ¿Recuerdas lo que es una ecuación diferencial? Sí, profe, es una ecuación en la que se busca una función en lugar de Ujú. un valor. Sí, o sea, tú buscas una función, por ejemplo, vamos a escribirla así. Una función que dependa de una variable, en este caso de x. Ay, perdón, de x más f, por ejemplo, más c por f igual a alguna otra función g, ¿no? Entonces, tú tienes que, si tienes la función, la derivas una vez y la derivas dos veces y haces esta suma, pues te va a dar una función que en principio es conocida. Ajá. Una función que esta es conocida, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la función que al derivarla, al tener la original, derivándola una vez y derivándola dos veces, te va a dar esta función conocida? Entonces, aquí lo que no conoces es qué es demonios estás derivando. Y es lo que tienes que hacer, es encontrarlo, ¿no? Es el propósito, eso es una ecuación diferencial. Una ecuación integral es una ecuación que tú estás integrando y tu incógnita precisamente es tu integrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que una ecuación integral es muchísimo más difícil de manejar o de atacar que una ecuación diferencial. Existen, vamos, toda una teoría, están totalmente, vamos, hay un montonal de métodos para resolver ecuaciones diferenciales que están muy bien estudiados, muy bien establecidos y todo, no hay ningún problema cuando hace las cosas por este lado, pero prácticamente cualquier ecuación diferencial se puede resolver, a menos que, bueno, si no hay si no existe un método específico para su solución, de todos modos existe la puede resolver numéricamente. ¿Sí? O sea, agarra esta ecuación, la metes en una computadora que ya conoce algunos métodos específicos para resolución numérica de la ecuación y dándole algunos valores determinados, unos valores iniciales, por ejemplo, o valores de frontera que se llaman, pues tú puedes, no sé, encontrar ya tu función que no tendrá la forma específica analítica de la función, pero sí podrás, por ejemplo, encontrar una grafiquita y saber al menos cómo se comporta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo puedes hacer con ecuaciones diferenciales. Con una ecuación integral ya es un poquito más complicado el asunto, ¿sí? Es mucho más complicado, ¿sí? Este, no hay tantos métodos para resolución de ecuaciones integrales. De hecho, por ejemplo, cuando tú entres a estudiar la carrera, pues vas a tener cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Un curso si es que normalmente si vas a estudiar ingeniería, vas a llevar un curso. Y si vas a estudiar física, puede ser dos o tres cursos, dependiendo de la escuela, ¿no? Y cómo dividan, cómo tenga el plan de estudios. Entonces, puedes tener uno, dos o tres cursos de ecuaciones diferenciales, pero todos son cosas establecidas. En cambio, para ecuaciones integrales, para empezar, les voy a decir que ninguna escuela de física o de matemáticas tiene un curso de ecuaciones integrales, ¿sí? No hay. Entonces, como les digo, son cosas ya muy limitadas, ¿sí? Sin embargo, resulta que para algunas superficies, este, eso es cuando te estoy hablando de, tienes una ecuación de una función que depende de una variable y igual a, por ejemplo, así. Esta es una ecuación integral en la cual esta es tu incógnita. Ujú. Cuando estamos hablando de una sola variable, pues no hay pocos métodos. Ahora fíjate con esto que esto ya estamos hablando de cuestiones vectoriales, ¿no? Que pueden depender de tres variables, ¿no? X, Y, Z, de tres coordenadas. Entonces, esto puede ser más complicado. Sin embargo, resulta que para algunas simetrías específicas, cilindros, esferas, cubitos, cosas así, esta ecuación se puede resolver
fácilmente, ¿sí? Pero como te digo, eso es para determinados simetrías específicas, ¿sí? Muy bonitas y todo sencillo, ¿no? Porque si cambias la superficie a una un poquito más complicada, ujú, o que tu sistema de referencia no lo pongas donde debe de ser, ¿sí? Esta ecuación puede ser extremadamente difícil de hacer o simplemente que no tenga solución, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de las ecuaciones integrales. En cambio, existe el lado de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esta ecuación, su contraparte diferencial es esta. Ujú. ¿Dónde está ρ? Esta ρ, pues no es otra cosa más que la densidad de carga, ¿no? Densidad volumétrica de carga, ¿sí? Y la carga encerrada no es otra cosa más que la integral de la densidad de carga respecto del volumen, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que tú pones aquí. Entonces, la densidad de carga, que normalmente es una función de la posición, porque puedes tener la carga muy concentrada en un lugar y un poco concentrada en otro lugar, ¿no? Por eso. Entonces, esta es la ley de Gauss en su forma diferencial. Y esto que está aquí se le conoce como una divergencia, que no es complicado de calcular. De hecho, no me acuerdo si se los mencioné yo alguna vez. ¿Sí están ahí todavía? Sí, profe. Sí. Ah, pues contéstenme, porque si no yo voy a pensar que estoy solo. Bueno, entonces, una divergencia es realmente fácil de calcular, al menos en coordenadas cartesianas, ¿no? Que es esta cosa, no es más que derivar parcialmente cada componente del campo eléctrico, que puede tener tres componentes en X, en Y y en Z, respecto de las coordenadas X, Y, Z. Mm. Ujú. Esto es una, Esto es una divergencia, así se llama esta operación, ¿no? Entonces deriva la componente en X respecto de X, la componente en Y respecto de Y, y la componente en Z respecto de Z. Así se hace esta operación y lo que obtienes como resultado es un escalar. Ujú. Bien. O sea, derivas un vector por medio del operador Nabla se llama este operador, ¿sí? Y lo que obtienes es un escalar, ¿sí? Bien. Esto se los digo porque pues, yo sé que ustedes son muy curiosos y si no se los digo yo, de todos modos van a buscarlo por ahí, ¿no? Entonces en las notas que les voy a pasar, pues ahí lo pueden ver cómo se hace esto, incluso en otros sistemas de coordenadas, ¿no? Bien, eh, la ley de Gauss en su forma integral para los campos magnéticos, ¿cómo es? Haces exactamente lo mismo, pero con el vector de inducción magnética. Ujú. Y esto, si sacaras el equivalente con el campo eléctrico, pues debería ser igual a una carga magnética que estuviera aquí encerrada. Eso es lo que te debería decir la ley de Gauss. Aquí debería haber una carga magnética encerrada, pero resulta que pues no existen las cargas magnéticas, ¿no? Así solitas, lo que se llaman monopolos magnéticos, ¿sí? Tú sabes que todo imán tiene dos polos, ¿no? Norte y sur. Y si tú lo partes el imán, pues lo que vas a obtener simplemente son dos imanes, ¿no? Norte y sur, norte y sur. Y puedes repetir la operación n veces y n veces vas a encontrar eh, una serie de imancitos, ¿no? Todos con polaridad norte y sur, pero nunca vas a poder aislar
el polo norte por un lado y el polo sur por el otro, eso no lo vas a poder hacer, ¿sí? Al menos no se ha podido hacer experimentalmente, ¿sí? Ni siquiera a nivel atómico, ni subatómico, ni nada de eso. Entonces, no se ha podido encontrar eso. Entonces, siempre, 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 siempre los campos magnéticos provienen de cuestiones dipolares, ¿no? Entonces, como no existen cargas así aisladitas, entonces esto simplemente pues va a ser cero, ¿sí? Y esto lo que te indica es que todo el campo magnético que entra a una superficie pues sale. Eso es simplemente lo que te dice esto. Y por lo tanto tiene su equivalente diferencial, que es también por medio de la divergencia. Dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Esto no quiere decir que el campo no varíe, sino que, por ejemplo, si consideramos la cuestión en dos dimensiones, fíjate, puede cambiar la componente en X, pero si cambia la componente en X, esa se tiene que ver compensada con un cambio en la componente en Y, ¿sí? Obviamente eso tendría que ser con un signo menos por ahí. O sea, si aumenta el valor de la componente en X, tiene que disminuir la componente en Y para que el total, cuando tú sumes, pues te dé un cero, ¿sí? O sea, eso no quiere decir, como te digo, que el campo sea constante, pero la forma en que la que cambian las componentes es tal que cualquier cambio se compensa de un lado y de otro, ¿sí? Eso es lo que significa esto. Ujú. Bien, entonces esa es la ley de Gauss en su forma integral y en su forma diferencial. Ahora, ¿qué te dice la ley la ley de Faraday? Fíjate que estas dos son integrales de superficie. Ujú. La ley de Faraday y la ley de Ampère tienen que ver con integrales de línea, ¿sí? Una para el campo eléctrico y otra para el campo magnético, ¿sí? En una trayectoria cerrada. Entonces, la ley de Faraday te dice que esto es igual a menos la derivada que tú tengas del flujo magnético, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que te dice la primera ley, la ley de Faraday, que tiene su contraparte diferencial. La contraparte diferencial es que eh, es esta. Ujú. Y esto se hace a partir de una operación que se llama rotacional. Ujú. Es el rotacional que se hace este, igual que como lo harías con vectores, ¿no? El rotacional. ¿Tú recuerdas cómo calcular el producto cruz de dos vectores, el producto vectorial de dos vectores? ¿Sí recuerdas que les dije? Sí, profe, es la magnitud de A por la magnitud del B por el seno del ángulo que los separa. Ujú. Y si conoces las componentes, ¿te acuerdas que les dije cómo era? Si era una matriz, ¿no? Era el determinante de una matriz, ¿no? Donde primero pones los vectores unitarios, luego pones las componentes del primer vector y luego pones las componentes del segundo vector, ¿no? Ujú. Bien. Entonces haces exactamente lo mismo, pero con esto, donde el primer vector, aquí el primer vector sería un operador diferencial, esto, que tiene por componentes las derivadas parciales. Esto se le conoce como un operador diferencial. Operador porque está dispuesto a operar o hacer alguna operación sobre lo que tú le pongas aquí a la derecha, ¿sí? Si le pones una función, entonces vas a derivar si le pones una función que dependa de X, de Y y de Z, ¿sí? Por ejemplo, esta función X que depende de X, Y y Z, que fuera, no sé, X al cuadrado por Y cúbica por Z cuarta, por ejemplo. Creo que esto sí se los dije, ¿no?
¿No se los mencioné? ¿No se los dije alguna vez? No, profe, creo que no nos lo había dicho. ¿No se los había dicho? Bueno, de todos modos ya es bueno que ustedes ya cambien, manejen un poquito este lenguaje. De todos modos, en las notas que les voy a pasar, ahí viene esto. ¿Sí? Fíjate, pero sí les dije lo que era una derivada parcial, ¿sí recuerdan? Eso sí se los dije. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces si tú aplicas este operador a tu función f, que es igual a derivar parcialmente respecto de x, esta cosa que te va a quedar. Fíjate, deriva parcialmente respecto de x, esta cosa. ¿Qué obtienes? Tendrías 2x, Las, y cúbica y z cuarta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que cuando derivas parcialmente, las otras variables permanecen inalteradas, ¿no? O sea, no permanecen constantes cuando tú derivas respecto de una variable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego te dice que derivas respecto de y, ¿sí? Igual lo mismo. ¿Esto cómo se hace? Pondrías la j y derivar respecto de y sería 3x al cuadrado y cuadrada, z cuarta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la siguiente componente. Y la última componente te está diciendo que derive respecto de z, lo misma función. Entonces tendrías k que multiplica a 4 veces x al cuadrado, y cúbica, z cúbica. Ujú. Bien. Entonces básicamente esto es lo que se conoce como un gradiente de la función escalar, de la función escalar f. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, profe. Este es un gradiente así tal cual, o sea, derivas respecto de las componentes, respecto de x, y y z. Ese es lo que se conoce como un gradiente. Si había escuchado la palabra gradiente. Sí, profe. Sí, bueno, pues es esto, tal cual. Esta es una operación de calcular el gradiente y siempre se calcula sobre funciones escalares. Bueno, pues de todos modos tú tienes este operador, fíjate. Este operador, ¿sí? Que te digo, cuando lo aplicas a una función escalar es así, pero lo puedes aplicar a funciones vectoriales, que es, por el caso de la divergencia, lo que te había dicho antes. Recuerda cómo se calculaba el producto escalar de dos vectores, ¿te acuerdas? El producto escalar de dos vectores. Cuando conoces las componentes, Sí, profe, era el producto de las componentes en X más el producto de las componentes en Y más el producto de las componentes en Z. más perdón, ¿qué te digo? AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Entonces, precisamente por eso, por esta forma que tiene el producto escalar eh, entre dos vectores, cuando conoce las componentes, es que en la divergencia, que es por medio de un producto punto, o producto escalar, es por eso que la divergencia, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? Son las componentes del vector del operador, son las componentes de este operador, ¿sí? Por las componentes del otro operador. Ujú. No, del otro, del vector, en este caso del campo eléctrico, ¿no? Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, entonces en el rotacional pues haces algo similar, ¿no? Haces algo similar, te lo pues, escribo aquí abajo. En el rotacional, pues básicamente lo que harías es esto. Cuando calculas el rotacional del campo, de un campo, en este caso el campo eléctrico, el rotacional del campo eléctrico, pues lo que harías es calcular el determinante de I, J, K, y pones en la primer
fila pones las componentes del primero del operador, ¿sí? Y en la siguiente fila pones las componentes del vector. Ujú. ¿Y esto cómo lo desarrollas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se desarrolla esta cosa? Para encontrar todas las componentes de esto que estamos llamando rotacional. Tendrías que, ¿te acuerdas que en la componente I tendrías que multiplicas esto por esto y luego esto por esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí recuerdas eso? Multiplicas esto por esto y esto por esto. O sea, tendrías que poner la deriva parcial respecto de Y de la componente en Z, y esto le restas la deriva parcial de Z respecto de, digo, de la componente Y respecto de Z. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la primer componente. La siguiente, ¿recuerdas cómo era? Derivas. Ahora lo que hay aquí en esta fila, en la fila de la J y de la columna, lo que eliminas y te queda esto por esto y esto con esto, ¿no? Esto con esto y esto con esto. O sea, la derivada parcial de EZ aplicado respecto de X menos la derivada parcial de EX respecto de Z. Ujú. Y luego la última, que sería en dirección K, ¿sí? Quitas todo lo que esté en esta fila, en esta columna, entonces te quedaría la derivada parcial de este con esto y esto con esto, ¿no? De Y respecto de X menos la derivada parcial de EX respecto de Y. Ujú. Esto es realmente la forma en la que se hace la operación de rotacional. Como esto es difícil de aprendérselo, pues mejor aplicar la reglita esta la regla mnemotécnica de la, de la matricita, ¿no? Ujú. Y esto obviamente solamente lo puedes hacer sobre vectores, ¿sí? Entonces, esto es lo que te dice que tienes que hacer del lado derecho de la ecuación. Ujú. Y del lado izquierdo te dice que el campo magnético pues lo tienes que derivar respecto del tiempo. Si no depende del tiempo, pues entonces esto te va a dar 0 y este rotacional te va a dar 0. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Igual, si no depende del tiempo el campo magnético, pues su flujo tampoco depende del tiempo, esto te va a dar 0 y a lo que vas a tener es que esta integral del campo eléctrico pues te va a dar 0, ¿sí? Que es justamente lo que obtienes en el caso del campo eléctrico electrostático, ¿no? En el cual esta integral de línea cerrada, o sea, cuando partes en un punto y te regresas al mismo punto, eso te va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que esta integral de línea, pues es básicamente la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, la diferencia de potencial que hay de un punto a sí mismo, pues te tiene que dar 0, obviamente, ¿no? Si el campo es estático. Pero si no es estático, ahí las cosas cambian, ¿no? ¿Sale? Y es ahí donde a esto precisamente ya cuando partes de un punto y regresas al punto, si haces el cálculo de esta integral de línea, ya no te va a dar, ya te va a dar distinto de 0, ¿no? Y es ahí donde viene la cosa que le llamas fuerza electromotriz y eso y todo eso, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces este es en forma integral y este es en forma diferencial. Y la última ecuación de Maxwell, ¿cuál es? La ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère es La una ley de... integral de línea cerrada, pero para el campo magnético, ¿no? En una trayectoria cerrada. Y esto es igual, en principio, a la a la corriente que tú tengas encerrada. O sea, si tú tienes que en una región del espacio está fluyendo una corriente y de intensidad y si tú esa corriente la encierras, tú la encierras por una trayectoria, por un caminito alrededor de ella, ¿sí?
un caminito C alrededor de ella, que es imaginario, obviamente. Esto es imaginario. Entonces, si tú calculas el campo magnético que gira alrededor de, que está girando alrededor de la corriente, o sea, el campo magnético que gira alrededor de la corriente, si tú calculas esta integral, pues te va a dar justamente la cantidad de corriente que te queda dentro de la trayectoria. Cualquiera que esté fuera no te interesa, solamente las que estén dentro de la trayectoria. Eso te dice la ley de Ampère, ¿no? Bueno, pero eso únicamente ocurre cuando los campos son estacionarios, porque si no, entonces tendrías que sumarle un término extra, que es esto, perdón, epsilon 0, mu 0, y la derivada temporal del flujo eléctrico. Ujú, del flujo eléctrico. ¿Qué flujo eléctrico? Pues el que está encerrado. O sea, si tú agarras tu línea esta y tú delimitas una, obviamente con esta línea tú vas a poder delimitar una superficie, ¿no? ¿Sale? Entonces, si aquí tuvieras un campo eléctrico, además de esto, de la I, tuvieras un campo eléctrico que atraviesa esta superficie delimitada por el caminito este, eso es precisamente lo que te dice este flujo eléctrico, es el flujo, las líneas de campo que alcanzan a pasar por la superficie delimitada por la trayectoria cerrada. ¿Sí? Por eso es muy importante que la trayectoria tiene que ser cerrada, porque toda la trayectoria cerrada te delimita una superficie, ¿no? Si no está cerrada, entonces no, si tiene un huequito, ¿sí? Si tuviera un huequito, entonces ya no puedes delimitar una superficie, porque aquí ya te queda algo por ejemplo, si tuvieras vaquitas y tú las cercas el espacio alrededor de las vaquitas, pues ya tienes delimitado el espacio donde viven las vacas, pero si abres la puerta, pues ya las vacas se te van. ¿Por qué? Porque ellas ya no tienen delimitado un espacio, un terreno. ¿Estamos de acuerdo? Propiamente. Entonces, por eso es necesario que sea trayectoria cerrada, ¿sí? Para poder delimitar una superficie. Entonces, si tienes un campo eléctrico que pase por esas, que atraviese esa superficie, y además ese campo eléctrico varía con el tiempo, pues entonces, aunque no tuvieras corrientes, esa variación del campo te produce un campo magnético. Eso es lo que te dice la ley de Ampère. Y este precisamente es el término que agregó Maxwell que te dije, ¿no? Es el que hace que todo sea consistente. Ujú. Entonces, variaciones, aquí la cuestión es que variaciones de campo eléctrico, magnético te producen campos eléctricos, pero también variaciones del campo eléctrico te pueden producir campos magnéticos, ¿sí? Y es ahí donde viene la cuestión de las ondas electromagnéticas, ¿sale? Y esto es lo que se le conoce como la corriente de desplazamiento. Bueno, propiamente la corriente de desplazamiento no, perdón, es esto de aquí. Esto de aquí es lo que se conoce como corriente de desplazamiento, ¿no? Porque esta mu tiene que estar en los dos términos, ¿no? Entonces lo que multiplica la mu tiene que ser una corriente de intensidad I. Bueno, entonces esta es la ley de Maxwell de Ampère en su forma completita. ¿Sale? Bien. ¿Y cuál es su contraparte diferencial? Fíjate que habíamos dicho que aquí, fíjate, el campo eléctrico estaba dentro de una integral de línea y lo pasabas a un rotacional, ¿no? Pues entonces quiere decir que lo mismo vas a hacer aquí. Lo que está dentro de la integral de línea es la B, pues lo pasas a, ahora la B va a estar en un rotacional. Uh-huh. Igual a mu 0. Aquí la I, en vez de la I vas a poner una J, que esta J es el vector de corriente. De corriente eléctrica. Y la relación es que esta intensidad de corriente no es otra cosa más que la integral de superficie
del vector de corriente eléctrica. O sea, es un flujo, ¿sí? Todo integral de superficie de cualquier vector es un flujo, ¿sí? Es un flujo. Entonces, igual, la intensidad de corriente, fíjate, esta es corriente e intensidad de corriente, son cosas distintas, ¿eh? Entonces, este es un flujo, en este caso de cargas, ¿no? ¿Sí? Bien. Y, y esto le vas a sumar mu 0, epsilon 0 de, fíjate, acá en el caso de arriba, en el caso de la ley de Faraday, fíjate que tenías el flujo magnético, un flujo magnético, y eso pasaba a ser una derivada del campo magnético, una derivada parcial temporal o respecto del tiempo del campo magnético. Pues lo mismo vas a hacer aquí, ¿sí? El término que te faltaría sería la derivada temporal del campo eléctrico respecto del tiempo. Bien, esta sería la última ecuación de Maxwell en su forma diferencial, ¿sale? Esta es Entonces, todas las ecuaciones de Maxwell, te digo, tienen una forma integral y una forma diferencial, pero la ventaja de la forma diferencial es que siempre va a haber un método para poder encontrar tanto campos eléctricos y magnéticos. Pero entonces resulta que si tú, como te digo, tus ecuaciones de Maxwell, que sería esa que te dije, esta, esta y la primera, esas cuatro ecuaciones, ahí, esta, oh, y este de aquí. Resulta que si tú, fíjate bien, esas cuatro ecuaciones las consideras en el vacío y sin fuentes, fíjate, en el vacío y sin fuentes, fíjate, estas cuatro ecuaciones, esta y esta, las consideras en el vacío y sin fuentes, ¿cómo te quedan? Fíjate, la ley de Gauss sin fuentes, o sea, sin cargas, te quedaría, para el campo eléctrico te quedaría así, sin cargas te queda igual a cero. La otra ya era cero, porque esta siempre va a ser cero. La del rotacional para el campo eléctrico te iba a quedar, o sea, la ley de Faraday te quedaba de esta forma, ¿no? Aquí no hay fuentes ni nada de eso. Simplemente campos eléctricos y magnéticos. Y la última, que es esta, si le quitas la fuente de campo magnético, o sea, las corrientes, ¿sí? ¿Qué te quedaría? De, o sea, las cuatro ecuaciones de Maxwell te quedan de esta forma, sin fuentes, o sea, sin cargas ni corrientes, ¿sí? O sea, aquí lo que está haciendo es esto, lo hace cero. Entonces, fíjate, te quedan estas ecuaciones y fíjate qué cosa, ¿no? ¿Por qué crees que se llama esto rotacional? ¿Mm? ¿Por qué crees que esta operación se llama rotacional? ¿Ya se fueron? Eh, bueno, con Ferro habíamos visto algo parecido y creo haber escuchado que daba como una idea de cuánto rotan los campos alrededor de un punto o Eso algo es, así. precisamente eso es. Eso es precisamente, ¿sí? Pues se llama rotacional, te está indicando si el campo rota o no rota. Si esto fuera igual a cero, entonces quiere decir que el campo eléctrico no rota, ¿sí? Pero si esto es distinto de cero, o sea, si te da algo, quiere decir que el campo eléctrico sí rota, ¿sí? El campo magnético rota, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que si tú tienes una corriente, pues entonces el campo magnético pues va a girar alrededor de esa corriente, ¿no? ¿Sí? O sea, está rotando alrededor de esta corriente. Ujú.
Eso es lo que te está diciendo esta ecuacioncita. O más bien la ecuacioncita que teníamos aquí arriba, ¿no? Si no tuvieras variaciones del campo eléctrico, con la pura J tienes esto. Pero ahora, como estamos considerando variaciones del campo eléctrico, si tu variación del campo eléctrico, ahora vamos a considerar, tienes tu campo eléctrico hacia acá y además, supongamos que varía en el tiempo, o sea, que aumentara, entonces eso va a hacer que el campo magnético también rote alrededor de ese campo eléctrico que varía. Eso es todo. Va a girar alrededor de esto. Y entonces la otra que te va a decir, eso es con esta. Y con la otra, tú tienes el campo magnético. Ujú. Si tú tienes un campo magnético que varía en el tiempo, o sea, si el campo magnético aumenta, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico? Pues ahora vas a tener un campo eléctrico que puede rotar alrededor del campo magnético, pero resulta que tiene un signo menos. ¿Qué te indica ese signo menos? Que en vez de rotar en esta dirección como le da el campo magnético, pues te dice que el campo eléctrico rota en dirección opuesta. ¿Sí? ¿Sale? Eso es lo que significa, que en vez de girar en esta dirección, simplemente que gira en dirección opuesta. Eso es lo que te indica este signo, y este signo que está aquí tiene nombre, se llama ley de Lenz. Muy importante. Si no fuera así, entonces tendríamos un un pequeñísimo problema con la naturaleza. Si este signo no fuera así. Bueno, pero el chiste es que se fijen que las ecuaciones estas que tenemos son prácticamente casi, tú podrías cambiar E por B en las ecuaciones y tienes casi lo mismo, ¿no? Aquí tienes estas constantes, pero esas constantes tienen que ver por el sistema de unidades que nosotros manejamos. Ujú. Nada más aparecen por eso, por el sistema de unidades, ¿no? Que aparecen estas constantes. Si no, si estuviéramos utilizando un sistema de unidades adecuado, estas constantes simplemente no aparecen. ¿Sí? Bien. Y como te digo, el signo pues tiene que ver nada más con la dirección de variación de los campos de eléctrico y magnético. Pues básicamente serían las mismas ecuaciones, ¿sí? Para el campo eléctrico y magnético. Pues resulta que si tú combinas estas ecuaciones, hay formas de hacerlo, no les voy a decir ahorita cómo hacerlo, pero si combinas estas ecuaciones, pues resulta que al combinarlas, pues se separan. Fíjate que esta ecuación, por ejemplo, tienes campo eléctrico y campo magnético combinadas en esta ecuación. Y en esta otra también tienes campo eléctrico y magnético. Pero si tú combinas estas ecuaciones, ¿sí? De una manera conveniente, también en las notas les digo cómo hacerlo, ¿sí? Obtienes justamente esto que está aquí. Justamente esto es lo que tú obtienes. Ujú. Entonces, si tú combinas esto, lo que vas a obtener es justamente esto. Ahí. Lo malo que esta cosa. Ya no sé dónde aparecen las ecuaciones que uno pega. ¿Se aparecieron? Aquí no dice dónde están. Bueno, se las vuelvo a escribir mejor. Entonces, básicamente, como les digo, si combinas estas dos, resulta que al combinarlas de una manera adecuada, ¿sí? Se te separan por completo, ¿sí? Y acabarías teniendo esto. Dos ecuaciones diferentes, distintas, independientes más bien, una para el campo magnético y otra para el campo eléctrico. Ujú. Tienes estas serie de ecuaciones, tú las puedes combinar y, bueno, manipular para que llegar a esto, ¿sí? ¿Y esto qué son? ¿Sí recuerdan? Estas ecuaciones. Es Matemáticamente, ¿qué te la representan? ecuación de una onda. Ajá, ecuaciones, no una. Fíjate que tienes dos campos, entonces son dos ondas, ¿no?
las ecuaciones de onda, ¿sí? Una para el campo eléctrico y otra para el campo magnético. Entonces quiere decir que ambos campos se pueden propagar en el espacio como como ondas eléctricas, pero resulta que los dos van juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier variación en el tiempo del campo eléctrico te puede producir un campo magnético, pero cualquier variación en el tiempo de un campo magnético te produce un campo eléctrico. Entonces se van autogenerando, eso realmente es lo que ocurre, ¿no? Se van autogenerando por estas dos ecuacioncitas precisamente, es lo que te dice cómo es que se van autogenerando campos eléctricos, como un campo magnético te genera un campo eléctrico y un campo magnético te genera un campo eléctrico, ¿sí? Y al final, pues el comportamiento va a ser igual, de los dos, ¿no? Y los dos se van a propagar juntitos, ¿no? Pero los puedes manejar de manera independiente, esa es la ventaja, ¿no? Los manejas de manera independiente. Y bueno, entonces si tú sabes manejar ondas, pues sabes qué es esto. Y para toda onda, ¿qué es lo que multiplica a una ecuación? ¿Qué es lo que va aquí? Este factorcito que va multiplicando a la segunda derivada temporal. ¿Qué es esto? 1 entre la velocidad al cuadrado. ¿Cómo? 1 entre la velocidad al cuadrado. Es igual a 1 entre la velocidad de propagación de la onda al cuadrado, ¿no? Bueno, pero ¿de qué ondas estamos hablando? De ondas electromagnéticas, ¿sí? ¿A qué velocidad se mueven las ondas electromagnéticas? La velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, pero pues resulta, o sea, esta B, pues no es otra cosa más que la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de la luz es 1 sobre mu 0 y epsilon 0. Pero, ¿qué te está diciendo esto? ¿Cómo tiene que ser la velocidad de la luz? Constante. Necesariamente, porque mu 0 es constante, epsilon 0 es constante, las dos son constantes fundamentales de la naturaleza. Entonces, si tú combinas multiplicas dos constantes fundamentales, necesariamente necesitas obtener otra constante. Entonces, esto te está diciendo que la velocidad de la luz tiene que ser constante. Ujú. ¿Sale? Bueno. Y esto, precisamente estas dos ecuacioncitas son las que hicieron que se les frunciera a todos, ¿no? A mediados del siglo, a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y fue este par de ecuaciones las que hizo que pensaran que el electromagnetismo estaba mal. Ujú. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si tú cambias sistema de referencia, ¿qué va a pasar? En el cual las posiciones sean distintas y ¿qué tiene que ocurrir? Pues si estas ecuaciones fueran leyes fundamentales de la física, pues entonces, esto debería cumplirse en todos los sistemas de referencia. Eso implicaría que en todos los sistemas de referencia, ¿qué pasa? La velocidad de la luz, ¿cuánto tiene que valer? Pues lo mismo, ¿no? Porque son las mismas constantes las que tienen que aparecer aquí. Y eso es lo que les dio cosa a todos y dijeron, no, el electromagnetismo está mal. Hay que buscar una forma correcta del electromagnetismo. ¿Qué fue lo que dijo Einstein? Einstein dijo, "Oh, a mí se me hace que lo que está bien es el electromagnetismo y lo que está mal es la forma en la que nosotros manejamos las transformaciones de sistemas de coordenadas, de sistemas de referencia. Entonces hay que cambiar toda nuestra concepción de transformaciones que usamos para la mecánica. ¿Sí? Entonces él lo que dijo fue simplemente, pues hay que cambiar toda la mecánica. En vez de cambiar el electromagnetismo, pues vamos cambiando toda la mecánica. Ujú. Bueno, pero eso ya lo veremos mejor después, porque pues ya es tarde, ¿no? Y ustedes tienen que cenar. Nuevamente les pido mil disculpas porque les digo, estaba trabajando en esta cuestión del proyecto. Se me olvidó por completo que les había dicho lo de la. Pero ahora sí voy a poner mi alarma, ¿eh? Tengo que poner mi alarma para acordarme, ¿sí? Entonces, nos vemos el miércoles, ¿no? Porque creo que mañana posiblemente venga otro a hablar con ustedes. ¿Les parece? Sí, está bien. Creo que mañana va a ser Eleazar.